Sí, a ver, ¿cuántas veces escuchamos hablar de derechos constitucionales, no? Mm, En la escuela, en la tele, en todos lados. Suena bien, ¿no? Pero te pusiste a pensar qué onda en la práctica. Sí, total. Como que a veces que esa sensación de que, bueno, están en la Constitución, sí, pero después en la vida real, no sé, es como que hay una distancia entre lo que se dice y lo que realmente pasa. Tal cual. Como si algunos derechos fueran más una frase linda en un papel que algo que realmente podemos usar, ¿viste? Exacto. Y bueno, pensando en eso y buscando formas de entenderlo mejor, nos encontramos con esta idea que al principio me pareció re rara, pero después le vi la vuelta. Es Ujú. pensar en los derechos constitucionales como si fueran los dientes de un sistema legal. Mm, interesante. Sí, no es solo una imagen, ¿eh? Es Ujú. una forma de entender cómo funcionan. Porque si te pones a pensar, Mm, no todos los dientes hacen lo mismo, ¿no? Tenés los incisivos, los caninos, las muelas. ya. Cada uno tiene su función, su forma de morder. Claro, y cada uno es importante a su manera, ¿no? Exacto. Y con los derechos constitucionales pasa algo parecido. Hay distintos tipos, cada uno con su rol, su lógica, su forma de interactuar con el sistema legal. Y bueno, en esta charla, en esta inversión que nos vamos a pegar hoy, vamos a desarmar un poco esa dentadura constitucional. Vamos a meternos a ver cómo funciona cada tipo de derecho. Me gusta la metáfora, me gusta. Sí, a mí también me terminó cerrando bastante. Y la idea es que vos te lleves una comprensión más piola, más profunda de cómo funcionan estos derechos en la realidad, no quedarnos solo en la lista, en los nombres, sino ir un poco más allá. Buenísimo, dale. ¿Y por dónde arrancamos? Dale. Empecemos por los que, digamos, abren camino. Los que tienen esa función de corte, de ir directo al grano. Los derechos incisivos. ¿Qué onda con estos derechos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos incisivos? Bueno, los derechos incisivos son como los principios generales que le dan forma a todo el sistema legal. Pensá en la libertad, la igualdad, la no discriminación. Son como las bases, ¿viste? No te van a dar la solución a un problema específico, pero son re importantes porque marcan el rumbo, influyen en cómo se interpretan las leyes, cómo se piensa el derecho. Claro, son como esos ideales que están ahí arriba, ¿no? Como el norte que guía todo y que Bien. sirven para evaluar si las leyes o las acciones del gobierno van por buen camino. Exactamente. Y acá se me viene a la cabeza la teoría de Ronald Dworkin, un filósofo del derecho regroso que habla de los derechos como cartas de triunfo. Cartas de triunfo. Sí, para él estos principios no son solo buenas intenciones, sino normas jurídicas que tienen mucha fuerza. O sea, los jueces tienen la obligación de aplicarlos, incluso si eso va en contra de lo que piensa la mayoría de la gente o de las políticas que están de moda en ese momento. Mira vos. O Bueno, sea que tienen como un poder especial, ¿no? genial. Como que le pueden ganar a otras cosas, Sí. incluso si esas cosas tienen mucho apoyo popular. Tal cual. Pueden obligar a revisar leyes, a interpretarlas de otra manera, a poner la Constitución por encima de todo. Pero ojo, que esta fuerza transformadora también tiene sus bemoles. Sus bemoles. O sea que no todo es color de rosa. Claro, porque primero tenés el tema de la interpretación. Conceptos como dignidad, proporcionalidad, incluso la misma igualdad son bastante abstractos. Sí. Entonces, para llevarlos a un caso concreto, los jueces tienen que hacer juicios de valor, tienen que ponderar distintas cosas y bueno, ahí se abre la puerta a la subjetividad, a que las decisiones no siempre sean claras o generen polémica. Lo que para un juez es proporcionado, para otro puede ser una restricción exagerada. Claro, porque lo que para uno es justo, para otro puede no serlo. Y si dependemos mucho de la opinión de un juez, bueno, ahí se puede complicar la cosa. Totalmente. Y después tenés los riesgos a nivel político e institucional. Si se usan mucho los derechos incisivos para resolver temas que en realidad son debates políticos, bueno, corres el riesgo de que las decisiones importantes no se tomen donde deberían, que es en el ámbito de la representación popular, y se trasladen a los tribunales. Y ahí algunos hablan de un gobierno de los jueces, ¿no? Donde la última palabra la tienen los que no fueron elegidos por el voto. Entiendo. Y me parece que también mencionabas que para que esos derechos sean efectivos, dependen de otras cosas, ¿no? Como la capacidad de los jueces, el apoyo de la sociedad. Sí, obvio. Si los jueces no tienen la independencia o la estructura necesaria para bancarse decisiones que van en contra de la corriente, o si la sociedad en general no compra esos principios, bueno, los derechos incisivos pueden quedar en la nada misma. Quedan como una linda declaración, pero sin fuerza real. Exactamente. E incluso podrían ser usados por algunos grupos para impulsar sus propias agendas, ¿no? Escudándose en la defensa de principios constitucionales. Es como un arma de doble filo, ¿viste? Repotente para generar cambios, pero también con riesgos si no se usa con cuidado. Tal cual. Bueno, pasemos ahora a otro tipo de derechos que tienen una función más de defensa, de resistencia activa cuando el poder se zarpa, los derechos caninos. ¿Qué onda con estos? ¿Cómo funcionan?
Bueno, los derechos caninos están ahí para defendernos del ejercicio arbitrario del poder. Son los que entran en juego cuando hay un conflicto, una situación en donde sentimos que el Estado o alguien con poder está actuando mal, injusta o fuera de la ley. Por eso suelen estar en el centro de las peleas legales y políticas, ¿no? Son los que muerden cuando hay que defenderse. Exactamente. Y acá la teoría del garantismo de Luigi Ferrajoli es clave para entenderlos. Él dice que estos derechos se entienden mejor si pensamos en las garantías. Las garantías. Sí, o sea, tenés un derecho principal, por ejemplo, el derecho a la libertad. Ajá. Y después tenés las garantías, que son las obligaciones del Estado, y los mecanismos para que ese derecho se cumpla realmente y para castigar si alguien lo viola. No alcanza con decir tenés derecho a la libertad. También tiene que haber reglas claras, tribunales independientes, procedimientos justos para que ese derecho sea efectivo. Claro, es como el andamiaje que sostiene al derecho, ¿no? Lo que hace que no sea solo una palabra linda. Exacto. Pensé en ejemplos concretos. El derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia, el derecho a tener un abogado que te defienda, el derecho a que un juez escuche tu caso y te dé una respuesta fundada, lo que llamamos tutela judicial efectiva o el habeas corpus, que te protege si te meten preso sin justificación. Todos estos derechos tienen una doble función. Por un lado, te protegen a vos directamente en un juicio o en un trámite con el Estado y por otro lado controlan al poder, lo obligan a seguir las reglas. Son como un escudo, ¿no? Para que el poder no te pase por arriba. Tal cual. Su gran fortaleza es que se pueden hacer valer directamente dentro del sistema legal. Están pensados para que los uses, para que los reclames en el momento. Pero ojo, que acá también hay una contra importante. Contame. Bueno, para que estos derechos sean efectivos, muchas veces dependés de tener recursos, de poder pagar un buen abogado, de que el sistema judicial funcione rápido y sea imparcial. Si no tenés un mango, si la justicia es lenta o está recontravía ser, bueno, estos derechos caninos pueden terminar siendo un privilegio para algunos pocos y no una protección real para todos. Claro, se supone que están para proteger a cualquiera, pero si no, tenés cómo acceder a esa protección. Quedas afuera, tal cual. Yeah. Y bueno, ahora vamos con el tercer tipo, los derechos molares. Estos tienen una función menos visible, menos llamativa, pero igual de fundamental para que funcione bien la democracia. A ver, molares, los que trituren, los que asientan las bases. Contame más de estos. Dale. Su función principal es asegurar que las decisiones que tomamos como sociedad se institucionalicen de manera legítima. O sea, no buscan cambiar el sistema de una ni defender a individuos en un conflicto puntual, pero son claves para que las decisiones democráticas sean válidas, para que todos las reconozcan como legítimas. O sea que lo importante no es tanto qué se decide, sino cómo se llega a esa decisión. Exacto. Y acá la teoría de John Hart Ely, un constitucionalista estadounidense, es re importante. En su libro Democracy and Distrust, él se enfoca en que la Constitución debe servir principalmente para proteger el proceso democrático en sí mismo, más que para decir si las leyes son buenas o malas en su contenido. Interesante. Lo que le preocupa a él es que el sistema no esté viciado, que no se excluya a ciertos grupos o que no se impida que la gente forme su opinión libremente. Y se basa mucho en una nota al pie famosa de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se sugiere que los jueces deben ser más estrictos cuando se afectan los derechos que hacen al funcionamiento de la democracia o cuando se discrimina a minorías que históricamente fueron marginadas. O sea que, según este chabón, lo importante es que las reglas del juego sean justas, que todos puedan participar en igualdad de condiciones. Exactamente. Los derechos molares serían como las reglas del juego de la democracia, las que garantizan que todos puedan participar y que el resultado, sea cual sea lo más legítimo posible dentro de esas reglas. ¿Y qué ejemplos tenemos de estos derechos? Bueno, por ejemplo, el derecho a votar y ser votado en condiciones de igualdad, la libertad de expresar tus ideas políticas, la transparencia en las instituciones, que todos los grupos tengan una representación justa en los órganos de gobierno, que las reglas electorales sean claras y no se cambien a último momento para favorecer a alguien. La idea no es buscar un resultado específico, sino asegurar que el camino para llegar a ese resultado sea abierto, plural, inclusivo. Claro, es como si estos derechos molieran la voluntad popular, la procesaran para que el resultado final sea realmente representativo. Tal cual. Y si estos derechos se debilitan, bueno, lo que se debilita es la capacidad misma del sistema para corregirse, para debatir en serio y para tomar decisiones que realmente representen a todos. No es una ley en particular la que se ve afectada, sino la base misma de la democracia como una forma de organizarnos como sociedad. Claro, si las reglas están manipuladas o si hay gente que no puede participar, la voluntad que se expresa no es realmente la de todos.
Exactamente. Yeah. Entonces, con esta metáfora de la dentadura, vemos que los derechos constitucionales no son todos iguales. Los incisivos abren camino, influyen en cómo se interpretan las leyes, los caninos te defienden cuando el poder se te viene encima y los molares aseguran que la democracia funcione bien, de manera justa y legítima. Sí, me parece mucho más útil pensar en los derechos de esta manera, entendiendo qué rol cumple cada uno y cómo se relaciona con el resto del sistema. Totalmente. Y la idea no es hacer una clasificación rígida, ¿no? Sino entender que diferentes derechos tienen diferentes formas de operar, de hacerse valer. Algunos se activan cuando un juez interpreta una ley, otros cuando te defendes en un juicio, otros cuando se garantizan las reglas democráticas. Y para que el sistema funcione bien, necesitamos que todos estos dientes estén sanos, ¿no? Que cumplan su función, que los incisivos corten bien, que los caninos muerdan fuerte y que los molares muelan como corresponde. Absolutamente. Y ser conscientes de esta estructura, de que cada derecho necesita las herramientas adecuadas para cumplir su rol, es clave para tener un sistema constitucional que realmente transforme la realidad. Bueno, la verdad que esta charla me aclaró bastante las ideas. Me parece interesante pensar en los derechos como una dentadura del sistema legal. Me alegro, che. Y a vos que nos estás escuchando, te dejamos con una última pregunta para que te la mastiques un rato. Pensá en algún derecho constitucional que sea importante para vos, que te preocupe, que te interese. ¿Crees que tiene los dientes necesarios para cumplir su función? ¿Es lo suficientemente afilado para cuestionar lo que está mal? ¿Lo suficientemente fuerte para defenderte cuando lo necesitas? ¿O está moliendo bien para asegurar que las decisiones se tomen de forma justa? Este esquema que vimos hoy te puede dar una nueva manera de analizar los derechos que nos protegen y que dan forma a nuestra sociedad. Totalmente. Una invitación a pensar críticamente sobre las bases de nuestro sistema legal. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y difunde nuestro trabajo. Hasta la próxima.